Tal como dice su nombre, estas formas farmacéuticas líquidas, que son orales, son únicas y exclusivamente para ser utilizadas de forma oral. Suena lógico, pero siempre es importante aclarar, ¿ya? Porque a veces, ¿cierto?, se les da un uso diferente, a veces Cristina no falta, ¿ya? Algunas formas farmacéuticas líquidas son estas, ¿cierto? Unas son con vehículo acuoso o solvente, soluto solvente, ¿cierto? Otras son con un solvente no acuoso. Nosotros específicamente nos vamos a centrar en lo que son los jarabes, ¿ya? Yo les coloqué esa tablita ahí, no la alcancé ni a arreglar, pero después ustedes la arreglan. Ya no es parte de la materia, no la pregunto en la prueba, pero igual por si acaso para que la tengan, ¿ya? Entonces un jarabe básicamente es agua con azúcar. ¿Ya? Eso es básicamente, ustedes ya conocen algunos jarabes, ¿cierto? Hay de diferentes tipos, medicamentosos, simples, aromáticos, ¿cierto? Entre otros, ¿ya? Se utilizan en la comida, se utilizan en los medicamentos. Ahora, la concentración básicamente varía entre 45 al 65%, ¿ya? Entonces cuando hablamos de una solución del 45 al 65, ¿cuántos gramos tiene, Elizabeth? Podría ser. ¿Por qué sí? ¿Ya va a terminar de decir? No, yo pienso porque es la mitad de... Ya, pero ojo que la concentración es ahí no está tomando el promedio. ¿Cierto? Está tomando el promedio de esto, de ahí aparece 55 para los que usted pensó que ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? No, yo le trabajo la diferencia, pero sí está bien. Por la diferencia. Sí, yo sé. ¿Se acuerdan de la solución al porcentaje? 30. ¿Qué quiere decir al porcentaje? Ojo que si es sacarosa, ¿ya? Y el solvente es agua, ¿qué tipo de porcentaje es? Había varios tipos de porcentaje. Peso, volumen, peso, volumen, ¿cierto? Porque uno es sólido y el otro es líquido. El peso, uno se pesa y el otro se mide en probeta, volumen. Si es 45%, si tomamos el 45 como referencia, ¿cierto? Quiere decir que por cada 100 ml de solución hay 45 gramos de azúcar, ¿ya? O sea, mido los 45 gramos y después aforo así. Y con eso es todo, ¿ya? Ahora, no lo menciono acá, es parte del ramo de producción, pero igual se los comento. Generalmente cuando uno formula un jarabe a nivel, ¿cierto?, de laboratorio para después escalarlo a planta, generalmente uno lo que hace es que calcula el desplazamiento, ¿ya? No sé si hicieron ese taller de calcular desplazamiento en forma líquida. Porque ¿La cromatografía? no, el desplazamiento del sólido del líquido. Porque, no, sí o no. Eso es viscosidad, ¿no? No, viscosidad líquido. Masa partido volumen. Es otra cosa. La viscosidad se refiere a la tendencia de una solución a oponerse al movimiento. Eso es por definición. No son líquidos. Ya, no, entonces, fíjense, cuando uno hace una formulación de un producto líquido, ¿ya? Si yo les dijera a ustedes hay que preparar 10.000 litros de jarabe, yo la pregunta que tenía en ese laboratorio y los alumnos tienen que decirme cuántas utilizarían para preparar esos 10.000 litros de jarabe. Lo primero que me responden los alumnos me dicen, profe, 10.000 litros, claramente, ¿para qué más se calcular algo que es lógico? Pero no es lógico, porque si usted, yo le digo siempre a los chiquillos, piensen en una piscina llena de agua. ¿Qué le pasa a la piscina cuando se mete mucha gente? Se rebalsa. Eso quiere decir que el volumen que usted introduce por su cuerpo desplaza volumen de agua, como un espacio en esa piscina, y por lo tanto esa cantidad de agua se sale, ¿ya? Entonces uno hace un ejercicio, generalmente en un matraz de 100 ml, agrega toda la cantidad de azúcar, los 45 gramos, y después empieza a agregar agua hasta el aforo, pero la va midiendo. Empieza a agregar en porciones medidas de agua, hasta llegar al aforo, diluirlo, y uno, por ejemplo, vamos a suponer, si es 45%, estoy inventando solamente, ocupamos 55 ml de agua, no 100. Por lo tanto, uno lo que hace después es una regla de 3. Dice, para preparar 100 ml de aforo, 55 ml, ¿cuánta agua voy a utilizar para llegar a un aforo de 10.000 litros? O sea, deberían ser 5.500 litros de agua. ¿Se fijan la diferencia? Entonces no son 10.000, porque el azúcar va a levantar el volumen para que el reactor quede aforado en 10.000. ¿Y por qué se hace ese ejercicio?
Porque los reactores, a diferencia del material de laboratorio, no tienen aforo. Yo no aforo en el reactor. Al reactor yo simplemente le digo agrega agua. Nada, eso es todo lo que hace. ¿Ya? Ya les había comentado esto, ¿cierto? ¿Qué son los jarabes? Son soluciones viscosas, límpidas, dice ahí, quiere decir que estén libres de material particulado, ¿cierto? Translúcidas en algunos casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, sobre todo los de adultos, ¿cierto? Son translúcidos. Con translúcido quiero decir que puedo ver a través de ellos, independiente de que tengan color, ¿ya? A diferencia de los de niños, ¿cierto? Que yo lo puedo ver a través de ellos. Y ahí le hago una pregunta que también tiene que ver con preparaciones y con manejo de laboratorio. Cuando aforo, la guatita que se le hace al agua, ¿va por arriba o va por abajo? Por abajo. Por arriba. Por arriba. Por arriba. Por arriba, por abajo. Ya. Ahí sí tienen que tener cuidado con eso, porque esa guatita va por arriba siempre y cuando la solución sea translúcida. Yo pueda ver a través de ella. Porque si ustedes toman un jarabe de niño que tiene un colorante rosado, que no se ve nada, que es una solución lechosa, no van a ver nunca la guatita por abajo, porque no se ve, por el color. Ahí se usa al revés, ¿cierto? Por arriba. No me pregunte si es cóncavo, eso no tiene idea. Ahí los físicos se manejan con eso, pero tienen que fijarse en eso. En soluciones coloreadas, no translúcidas, el menisco va por abajo. Y en soluciones translúcidas, el menisco va por arriba porque puedo ver a través de él. Puedo ver el menisco. Ya. Importante los jarabes, ¿cierto? Este próximo laboratorio vamos a preparar un jarabe, es algo bien sencillo, vamos a poner el mismo colorante, la misma esencia de siempre, la de naranja, pero después le vamos a medir la viscosidad, ¿ya? ¿Con qué equipo? ¿Saben con qué equipo? Con un viscosímetro, ¿cierto? La gente que le pone los nombres en el laboratorio tiene poca imaginación, ¿cierto? El viscosímetro, el que mide pH, pHímetro, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces lo que vamos a usar nosotros es que la densidad esté en ese valor, 1,32, quizá un poquitito menos, ¿cierto? Quizá un poquitito más, va a ir variando dependiendo de la preparación también. Y la viscosidad tiene que ser de 100. Y la viscosidad tiene que ser de 100 centipounds, que se llama, ¿ya? Que es una unidad para medir viscosidad y ahí la van a ver, o sea, el equipo que esté. El equipo que está aquí por lo menos es bastante bueno, está automatizado, tiene todos los usos, ya, así que lo vamos a usar de buena forma. El único tema es que hay un viscosímetro y obviamente ustedes son 5 grupos, ¿ya? Pero preparar el jarabe también tiene un tema. ¿Qué les pasa generalmente a los alumnos? Carecen de paciencia. Entonces, para preparar un jarabe hay que tener mucha paciencia, ¿ya? Porque ¿qué hace el alumno? Sube la placa, ¿cierto? Como la crema, ¿cierto? Hay que tener paciencia ahí agitando, ser constante. Belén la semana pasada, ¿cierto? Hizo una demostración de paciencia, ¿ya? Silencio. Entonces, en los jarabes pasa algo parecido. Es un producto súper sencillo de preparar, agua con azúcar y después ir agregando, mismo principio, ¿cierto? Ir agregando la esencia, los colorantes, cuando ya esté a una temperatura más baja. Pero generalmente el alumno, como si quiere ir rápido, ¿cierto? Le sube toda la temperatura a la placa y empieza a salir el olor a manzana confitada, ¿cierto? Y ahí uno dice, a alguien se le quemó el jarabe, ¿ya? Otra forma de identificarlo, el jarabe se forma un color ámbar, ¿ya? Se empieza a colocar en café. Y eso no puede ser. Ya en algunos casos se pueden utilizar otros azúcares también, ¿cierto? Algunos alcoholes, ¿cierto? Que pudiesen dar una viscosidad diferente. Bueno, claramente todos conocen un jarabe, yo puse la foto ahí por si alguien no los conocía, nos falta el alumno, ¿cierto? Que me lleva la contra. Y como les comentaba, generalmente la fórmula básica es azúcar, agua y algún conservante. El azúcar como tal, ¿cierto? Fermenta, provoca en muchos casos una fermentación alcohólica y eso también sirve como preservante. ¿Ya? Algunas precauciones que hay que tener, sobre todo con los jarabes, es evitar guardarlos en lugares muy fríos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Se cristaliza, pero no sé por qué. ¿Por qué? Pero el azúcar. Es mucha agua. No, porque por el que el agua no sé, a lo mejor se empieza a
Porque ojo, si yo dejo no al sol, pero lo dejo aquí encima, el jarabe igual va a cristalizar. Va a empezar a cristalizar y aquí no hace frío. ¿Por qué podría ser? ¿Por qué? ¿Qué ocurre con eso? A ver, me responde. Ya, ¿qué cosas? Ya, fíjense. Porque sea el mismo fenómeno, pero por diferentes caminos. ¿Ya? Cuando yo lo coloco a alta temperatura, lo que ocurre, ¿qué le ocurre al agua con el calor? Se evapora, ¿no es cierto? Aunque sea temperatura ambiente, igual se evapora. Entonces, ¿qué ocurre? Que se concentra, se empieza a concentrar el jarabe, y lo que ocurre generalmente es que al concentrarse, el agua disminuye su capacidad de solubilizar esa solución tan saturada que tiene y empieza a precipitar en forma de cristales, como dice Carlos. Y cuando hace frío, ¿qué disminuye? ¿Qué disminuye con el frío? El agua. La densidad. La temperatura. Ya. Se ven producciones también, en forma farmacéutica en línea, factores que afectan a la solubilidad. Uno, la temperatura. A menor temperatura, mayor o menor solubilidad. Menor solubilidad, porque esa disminuye su capacidad de solubilizar las cosas, por lo tanto empieza a cristalizar. Porque el agua se empieza a... No, si el agua no se congela a 4 grados. Allá lo mandaron de sobresaturado y está saturado. ¿Cómo? Está sobresaturado en solución. Se cristaliza. No necesariamente, porque acuérdate que los jarabes, cuando tú lo compras, es una solución sobresaturada, entre comillas, se forzó, ¿cierto? Eso, y está solucionado completamente. Pero al primer factor que cambie, ¿cierto? Se empieza a cristalizar al chico. Es lo que ocurre mucho en las tapas del jarabe. Queda al borde con algo, ¿cierto? De una cantidad mínima de jarabe, cuando ustedes lo abren suena como si fuera vidrio molido. Y en realidad el azúcar que está apareciendo ahí, que ya sea por el calor o por el frío también, ¿cierto? Podría ocurrir algo similar. ¿Ya? Entonces ahí también tenemos un tema. Ahora, ojo, otra cosa importante es que a veces, bueno, en algunos casos ocurre que ocurre una fermentación alcohólica y luego ocurre una fermentación acética. ¿Ya? Y la fermentación acética implica que hay que botar el jarabe. ¿Ya? Si tiene una fermentación acética o derivado de acético, ¿qué olor aparecería? Alcohol. ¿Amoníaco? ¿Qué olor tiene el amoníaco? Fuerte. A pescado. Acuérdense de eso. El amoníaco es un derivado de un olor a pescado, pero como a pescado crudo. Ese olor es del amoníaco. ¿Ya? Por eso que, y aquí les voy a dar un ejemplo un poco quizás asqueroso. ¿Han ido a Valparaíso? ¿Sí? ¿Qué hace la gente en las calles mucho en Valparaíso? De veras. Y ese es el olor, ¿cierto?, que está en la calle. Sí, ¿verdad? Ese es el olor, ¿ya? Ese es el olor. Es el olor de la orina que se evapora y quedan ahí, ¿cierto?, estas trazas de amoníaco que van en la orina, obviamente, y dejan este olor, que me dice este olor a pipí, ¿cierto? Que es un olor entre pescado y tierra, obviamente. Por eso en las cárceles hacen alcohol de plata. Soy sal. Por las frutas, porque fermentan. Pero, ¿qué cosa que ustedes consumen tiene ácido acético? Que es un derivado, ¿cierto? Porque al final una fermentación acética tiene este derivado. No lo busquen en el celular. ¿Qué cosa que ustedes consumen en la vida cotidiana tiene ácido acético? El vinagre. Efectivamente. El vinagre. Y cuando algo se echa a perder en la casa, vinagre. ¿Y por qué? Porque le sale un dolor fuerte. ¿Se fijan? Entonces, ahí tenemos este té. Ya, obviamente hay algunos que se pueden agregar colorantes. Ya, los jarabes de niños siempre contienen colorantes, saborizantes también para generar, ¿cierto?, esta atracción de la persona, del pequeño, ¿cierto?, hacia el tratamiento. Y también en algunos casos se utilizan cosolventes. Cuando hablamos de un cosolvente, porque también existen los coadyuvantes, que a lo mejor lo escucharon en farmacología, ¿cierto? Ese prefijo co quiere decir que ayuda a. Entonces, cuando hablamos de un cosolvente, un solvente es algo que disuelve algo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un cosolvente, hablamos de algo que ayuda a disolver, ¿ya?
Entonces, a veces hay compuestos que no se disuelven de forma fácil en el agua, menos, ¿cierto? Si ya la tengo con mucho azúcar, está muy difícil para seguir solubilizando cosas y se disuelven en un cosolvente y después se mezclan. ¿Ya? Eso Puede ser alcohol. puede ser alcohol, puede ser otros también, dependiendo de la naturaleza. ¿Ya? Y obviamente, y aquí vamos a volver de nuevo a química, aquí también se juega con la polaridad, ¿cierto? Empieza a jugar con las polaridades. Recuerden que la molécula de etanol es un poquito más polar que la de agua, ¿ya? Porque tiene un grupo OH en su extremo, ¿ya? Y por otro lado tiene estos enlaces carbono-carbono, ¿ya? Entonces, a nivel industrial, ¿cómo se formulan esto? Bueno, cuando hablamos de formular, hablamos de crear la fórmula. ¿Ya? Si alguna vez ustedes trabajan, por ejemplo, en una industria, en el área de galénica, van a trabajar en formulaciones. Cuando hablamos de formulaciones, ir probando recetas. Por ejemplo, en el caso de los comprimidos, probando diferentes fuerzas para formar el comprimido, ¿cierto? Después eso lleva a una prueba analítica, etc. Y cuando hablamos de formulación, también están estos métodos de preparación, y aquí aparecen dos en realidad, un método frío y un método caliente, y en el frío, ¿cierto? Tenemos la agitación, únicamente la percolización y la sacarolizador o sacarolización. Básicamente, estos métodos lo que hacen es tener una capa, imagínense una capa gruesa de azúcar, y yo agrego agua. Entonces lo dejo ahí hasta que el agua logre permear esta capa y voy recibiendo por abajo, ¿cierto? La cantidad de jarabe. Generalmente tiene un contenido menor de azúcar, porque recuerden que a temperatura ambiente la solubilidad no es la misma que mayor. ¿Por qué existe este método entonces? ¿Cierto? Si quizás no logro llegar a las concentraciones o algo por el estilo, porque recuerden que hay principios activos que son sensibles a la temperatura, por lo tanto no los puedo exponer a eso. ¿Ya? La solubilidad, ¿qué es a temperatura ambiente? Es menor. O sea, es menor. En el caso del agua es menor que a mayor temperatura. ¿Ya? Por el contrario, también existen los métodos en caliente y el que vamos a utilizar nosotros en el laboratorio. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer un método en caliente porque es mucho más rápido. ¿Ya? Es más rápido, pero necesito, ¿cierto?, que ninguno de los compuestos sea sensible o termolable. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes preparan jarabe en sus casas, quizás su mamá o su abuela, ¿cierto?, para los postres, para los tragos, etc., ahí ellos preparan con un método en caliente. ¿Por qué? Porque no pasa nada, ¿cierto? Generalmente agregan la fruta, agregan el azúcar, agregan un poquito de agua y calientan, ¿cierto? Después eso lo filtran, ya dejan los sólidos fuera y obtienen un jarabe. ¿Se fijan? Y eso después lo utilizan para los postres y todo ese tipo de cosas. Lo que les comentaba adelante, cuál es la desventaja, y es lo que le ocurre muchas veces a los alumnos, la caramelización. ¿Ya? La semana pasada con el tema de las cremas, igual pasó, porque ahí ocurre con el aceite, ¿cierto? Que el alumno calienta mucho el aceite y, ¿qué le decía yo? Si sale olor a fritura es porque a alguien se le quemó el aceite. Y los que iban entrando en los siguientes laboratorios, después que pasó la primera sección, lo notaron. Entraron y dijeron, hay olor a fritura. Hay olor a sopaipilla, pescado frito, qué sé yo. Ya le colocaban diferentes nombres. Y eso es porque el aceite lo calentaron demasiado, ya, y obviamente con el fin de apurarlo, porque la idea era mantenerlo a 60, 70 grados más. ¿Ya? Lo que les comentaba recién, aquí hay una preparación industrial de jarabe muy parecida a lo que es un percolado. Está el agua y está el azúcar, y esto va bajando de manera tal que se obtiene el jarabe simple. Generalmente se obtiene una base, ¿ya? Esto también se calienta. Generalmente estos reactores tienen una doble pared. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa doble pared? ¿O cómo le dicen coloquialmente? En producción se ve. Unidad 2, camisa, ¿cierto? Camisa, perfecto. ¿Ya? Entonces aquí generalmente ingresan los vapores, ¿cierto? Porque se utiliza vapor para calentar. Generalmente se utilizan los vapores que me ayudan, ¿cierto?, a calentar el reactor. ¿Ya? Quizás esta pregunta ya es más específica. ¿Con qué agua se calentaban? ¿Se acuerdan que en producción había altos tipos de agua? PW, WFI, agua dura, agua blanda, agua potable, Agua blanda. agua destilada. ¿Se acuerdan con cuál se calienta esto? Agua blanda porque se vuelve, tiene que hacer vapor, ¿no? Y se va a tapar con el agua blanda. Puede ser agua blanda, podría ser agua blanda, pero igual más también la purificada, ¿cierto? Lo importante es que no tenga ni calcio ni magnesio. ¿Y por qué? Se van a tapar. ¿Con qué? ¿Con qué se tapa? Se hace Ácida.
se tapan con los carbonatos que se forman, ¿cierto? Por el calcio, ¿ya? Y eso después requiere un tratamiento de limpieza, etc. Con alguna solución de ácido acético generalmente. ¿Ya? Recordemos que dice aquí, las formas farmacéuticas líquidas están las suspensiones, ¿cierto? No entran las cremas acá porque la crema es una emulsión, ¿ya? A pesar de que acá se mencionan, pero fíjense que acá dice emulsiones en estado líquido que se administran como medicamento, ¿ya? Y cuando hablamos ya de las cremas, hablamos de otro tipo de formas farmacéuticas, ¿cierto? Ya están las semisólidas. Dicho esto, de los jarabes derivan estas formas farmacéuticas que se denominan elixires y que son también soluciones límpidas, ya también son soluciones límpidas, pero se dice que son jarabes diluidos, ya jarabes diluidos al 20%. Por lo tanto, ¿cierto? Usted, si yo le entrego un jarabe al 60%, usted podría decirme cuántos ml de ese jarabe se tienen que tomar para preparar 100 ml de un jarabe al 20%, ¿cierto? De concentración. Karen, que me mira con una cara así como... La fórmula de la concentración. Fórmula de dilución, ¿cierto? C1 por P1 es igual a C2 por P2. A lo que tengo y a lo que quiero llegar. Quiero llegar a 100 ml al 20% y tengo una solución al 20%. ¿Ya? Entonces, podría ser de esa forma. Acá dice que son para colorantes, ¿cierto? Que se pueden agregar para mejorar su apariencia, pero los elixires en general lo que buscan es solubilizar otros componentes. Dicho de una forma quizás más coloquial, tiene, ¿cierto? Una mezcla como de ambos mundos, por así decirlo, entre lo acuoso y más tirado hacia lo orgánico, porque el etanol tiene esa capacidad. Como las flores de Bach. ¿No tienen una flor de Bach? Sé que las flores de Bach son básicamente agua. Se supone que es como una concentración de alguna flor, al alcohol, pero... Puede ser, o sea, si se saca con alcohol, podría ser. Yo he visto que lo hacen con brandy, por eso... Generalmente lo que se hace en ese tipo de cosas, cuando son unas extracciones sólido-líquido, se utiliza alcohol porque es lo más fácil, ¿cierto? Se deja remojando, como cuando se hacen los licores de algo, ¿cierto? Y después eso se mezcla para diluirlo. Y ahí se le baja la concentración de alcohol por la banda. Por ejemplo, cuando uno lo quiere pedir como de la hermana Calado, lo hacen en el mismo momento. Entonces, me consulta de manera si, por ejemplo, utilizan brandy, dejan como el, no sé, el aceite de hinojo, por así decirlo, remojando dentro del, para poder crear esta tipo. O sea, No, generalmente lo que hacen es como lo hacen las abuelitas en la casa, o sea, como que toman la solución, como hacer un té, ¿cierto? Como que toman esto, lo sumergen ahí y el alcohol por la naturaleza, por la polaridad, para extraerlo. Y después eso se filtra. Se filtra y se le agrega el agua, obviamente. Ahora, brandy, en algunos, ustedes si buscan videos en YouTube, algunos para sacar extracciones de aceite, ocupan vodka, ocupan whisky, ocupan pisco, aguardiente. Lo importante es que sea una especie que sea capaz de extraer. Sobre todo que la especie que tú quieres detener sea afín con el alcohol, porque a veces tienes que ocupar otro tipo de componentes. ¿Ya? En algún momento, cuando se hizo producción acá en algún momento, hacíamos la extracción sólido-líquido de limoneno. También sacábamos el aceite esencial a las cáscaras de limón, otro al clavo de olor, otro a la canela, y ahí utilizábamos diclorometano y cloroformo. Porque le metíamos algo más polar todavía para hacerlo más rápido y poder sacar la mayor cantidad de esencia o de aceite esencial. Pero sí deberías hacer algo. con el alcohol se podría, pero hay que dejarlo más tiempo. Claro, o sea, la extracción no tiene el mismo rendimiento, ¿no? Sobre todo porque, insisto, en YouTube hay un montón de videos, la gente lo hace en olla, ¿cierto? Le pone hielo arriba, etc. Pero claro, ahí lo que pasa es que al ser alcohol comercial, que tiene 15, 20 grados, quizás 30 grados, y ahí es volumen, o sea, por cada 30 ml hay 70 grados. Entonces el poder de extracción de ese alcohol no es tan bueno, ¿cierto? Se podría quizás ocupar un alcohol de 95 grados. ¿Cuál es el tema ahí? Que en la cocina no se maneja la temperatura de buena forma. Y eso es inflamable, es tremendamente peligroso, ¿ya? Entonces, claro, si le sube mucho la temperatura, el etanol se evapora a los 70 grados, creo por ahí, 70, 60 y algo. Por lo tanto, sobre esa temperatura, una llama directa podría estar generando unos 200, 300 grados, o sea, podría incendiarse. Entonces, eso lo hace más peligroso. ¿Está ahí? Pero sí, aplicaría el ejemplo como acá, ¿ya?
Ahora, importante, acá dice a veces a 50% de alcohol, dice que no es apto para niños, obviamente, porque tiene un contenido de alcohol, a pesar de que el contenido de alcohol que uno ingiere cuando consume la dosis correcta, que imagínense una cuchara de té, la cantidad de alcohol es bastante baja. Es muy baja, es muy bajita, ¿ya? Por lo tanto, no hace gran efecto, ¿ya? Ahora, es importante saber que la diferencia entre los elixires y los jarabes, bien digo, es el vehículo o el solvente. Recuerden que las soluciones están divididas por soluto y solvente, ¿cierto? El soluto es el que está en menor proporción y el solvente es el que está en mayor proporción. Entonces, en este caso, ese vehículo, ese solvente, va a ser hidroalcohólico, o sea, agua con alcohol. ¿Cuál alcohol? Depende. Y aquí volvemos al tema que decía María Paz, porque no todas, por ejemplo, si pensamos en el ejemplo que nos da ella, no todas las plantas, por así decirlo, nos permiten sacar ese principio activo, llamémoslo así, o ese aceite esencial con el mismo alcohol. ¿Por qué? Porque unas son estructuras más grandes y otras son más pequeñas, ¿ya? Y tiene que ver con una cosa de tamaño y eso va de la mano con los enlaces, ¿cierto? Que son más polares, otros son más apolares, entonces de eso va a depender. Lo ideal sería buscar, ¿cierto? Ese alcohol específico para poder sacar eso o ese solvente. Que sea más polar. Podría ser en algunos casos. Podría ser en algunos casos. ¿Ya? Entonces, para la preparación de los mismos, ¿cierto? Bueno, generalmente todo lo que es soluble en agua se solubiliza en agua, todo lo que es soluble en alcohol y eso después se junta. Eso. Efectivamente, lo semejante disuelve lo semejante, que ustedes lo hicieron la semana pasada con la crema. ¿Ya? Con la crema ustedes disolvieron los aceites por un lado y las grasas, y por otro lado todo lo más acuoso, los alcoholes y lo acuoso por otro lado, la glicerina y el agua, las ceras por otro lado, y después las juntaron a una temperatura cualquiera cera. En este caso ustedes lo juntaron como a 60, 70 grados. No es que se mezclen, después Fernando nos dejó un vaso ahí totalmente separado. Y ahí se ve, ¿cierto?, que ambas fases no se mezclan, porque en realidad ustedes tampoco las mezclan, ustedes generaron una emulsión, ¿ya? O sea, una fase oleosa emulsionada, ¿cierto?, sobre una fase acuosa, ¿ya? Dicho esto, pasamos a los colutorios, ¿cierto? Son soluciones acuosas que se utilizan en la cavidad bucal, dice acá, pero son utilizadas para tratar problema. Sería como un jarabe medicamentoso, por así decirlo. Creo que se aparece esa por ahí. Ahí, en principio activo, ustedes saben que yo no me manejo para nada. Ya yo no soy QF, y otras cosas. Pero nada, ya. Así que farmacología, nada. Ya, pero sí es importante saber que los colutorios son para eso, que tratan algún problema, alguna enfermedad bucal, por así decirlo. ¿Ya? Les coloqué esa foto al fondo, que es como la más conocida cuando usted llega a su nueva práctica, ¿cierto? Mucha gente compra de estos bichis, ¿cierto? Con diferentes formulaciones, principios activos, porcentaje, etc. ¿Qué cosa? Dígalo, pero comparta la anécdota, compártala. ¿Sí? ¿Sí? Es muy caro. No sé, ¿cuánto estará costando? Una 12 lucas. El verde no pasa. El verde no va para. Pero de esta marca. No, la marca es la competencia más barata. Oral gen. Flexibilina, la gen es más barata. Aquí en algún momento me vinieron y usé este. Aquí eso es bueno. Otro nivel. Profe, no. Otra clase. No, porque el dentista me dijo cómprate ese. Y uno hace caso. Y la gente le hace mucho caso a que dice la marca. Uno va al médico y le hace caso al médico. Cómprate este. Pero, ya. Entonces, mismo caso se aplican en la cavidad bucal y no de otra forma ni en otro lugar, como les comentaba, se utilizan generalmente para tratar enfermedades. Ya algunas características, bueno, aquí hay algunos principios activos, ¿cierto?, que me mencionaba por ahí Cristina. Ustedes se manejan ahí, ese es su mundo, no el mío. ¿Ya? Mi mundo es mezclar cosas, ¿no?, y porcentajes de concentración. ¿Ya? Generalmente se envasan en plástico y vidrio, ¿ya?, y son en envases que se llaman multidosis.
¿cierto? O sea, se abre y se destapa muchas veces y generalmente cuando tienen esta presentación, los envases multidosis tienen algún preservante, ¿cierto? Algún principio o alguna materia prima que evita que se descompongan rápidamente. ¿Ya? Otra cosa importante, dice ahí, han de tener pH neutro. ¿Cuál es el valor del pH neutro? Bien 5. 7, según la escala de pH, 7. En ¿Ya? 5. Porque en bien 5, sí, no cae. Por favor, Y en químico 6. la profe Maipú también pide algo. Está eso. Y de todo Anda poniéndole cuánto de pH a todo en la piel. Ya, pero bueno. ¿Ah? La que no usé el pH 5 para la pH 5, esto se llama. Bueno, no se manejan los productos de la farmacia. Ya, pero importante, chiquillos, deben tener pH neutro porque el tema es que aquí están los dientes. Y los dientes, ustedes saben que tienen un compuesto que es como medio básico, entonces reaccionan y se puede empezar a descomponer, digamos, la capa que está más expuesta. ¿Ya? Y eso obviamente podría tener algún problema. Por eso en algunos casos se utilizan agentes tamponantes, ¿cierto? O los más conocidos como buffer, que se mencionan en el ramo de química, del pH. en la parte de pH, en equilibrio. ¿Y qué es un buffer? Porque yo le voy a decir a alguien en la farmacia, mire, llévese este porque tiene un agente tamponante súper bueno, un buffer pH 7. Un equilibrio del pH. ¿Qué me va a preguntar la persona que me está comprando? ¿Qué es un buffer, oiga? ¿Qué es un buffer pH 7? ¿Qué es un tamponante? ¿Qué es un buffer? Puede ser, ¿qué te va a decir? ¿Un buffer? ¿Qué es un buffer? ¿Una solución tamponante? No dijo usted que era un agente que equilibra el pH. Cerca, pero no lo equilibra. Lo neutraliza. Lo mantiene. Mantiene el pH en el valor neutro. ¿Cierto? O sea, si tengo un pH de un 7 con la formulación que hice, yo le puedo agregar un buffer, por ejemplo, ácido acético, acetato de sodio, ¿ya? Y con eso yo mantengo el pH a 7. O sea, más que mantenerlo frente a ataques del ambiente, porque parece que en el ambiente hay elementos o compuestos que podrían reaccionar, este va a impedir que el pH suba o baje. ¿Ya? Suba o baje y de esa forma se mantiene y se basa, por si acaso, en el efecto del ion cómico. Ya ahí hay una teoría para que la puedan leer. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia de los colutorios con el enjuague bucal? Que uno es como cosmético, como de belleza, y para ponerse bonito. ¿Pagaron Vitis pago por este...? No. Que me sanó a mí mi problema, entonces cuando puse las imágenes pensé en Vitis nomás. Ya, así que por eso las puso, porque era el único que cachaba. Hoy te está haciendo propaganda. En realidad Ahí la de por eso compro Vitis. Un lavado de mente. Ya. Pero bueno, no, solamente como le digo de serio, no, fue porque algún día lo compré y era el que cachaba los productos. ¿Ya? No tengo ni descuento, nada, cuando les compro a los alumnos en las prácticas, nada, ni un 5% de. Hay que poner el... Va a decir un alumno después me acusó. Una vez me pasó eso. Llegué a una farmacia a ver un alumno en práctica y le digo, bueno, ¿cómo está? ¿Y qué? No, no sé qué. Ah, qué bueno. Oye, ¿sabes qué? Voy a aprovechar de comprar algo. Después pensé, fue, entonces pagué. Le dije a la UF porque la UF me recibió y después me despidió. Entonces le digo, oye, sí, me acordé de comprar algo que me encargaron en la casa. Claro, me atendió ella. Entonces me entrega las cosas y después me llama la Natalia en la tarde. Aló, Felipe, ¿dónde está ahí? En mi casa, acostado. Y como, oye, ¿estás recibiendo productos de las farmacias o no se puede? Y yo como, no he recibido nada. No, me dijeron que hoy día fuiste a una farmacia y te regalaron productos. No, dije, los compré y los pagué. Seguramente el alumno no me vio sacar tarjeta, nada, porque pagué con excedente. Entonces, la profe me dijo, ¿con qué pagar? Le dije, no, con excedente. Me dijo, dame su luz. Listo. Y el alumno después dijo que me regalaban cosas. Ojalá, dije. Pero eso es un hecho grave, chiquillo. Eso es un hecho grave con profe. Porque ahí entra la política de conflicto de interés. Así que, Ya. pero dejamos. Sí, ¿no? ¿Por qué no avanzó?
¿Cómo? ¿Por qué Eso es lo que pasó justo. Pasó justo. Y después le evaluó el portafolio título más. Así que justo. Pasó justito. Ya, entonces los otros tienen una función higiénica, entregar buen olor, ese tipo de cosas. Ya, ahora para el acondicionamiento, ¿cierto? Bueno, acá dice envases pequeños, pero esto ya no es tan así, ¿cierto? Los pitis vienen en grande, ¿ya? Porque el negocio es bueno, así que hay que ganar más, hay que facturar más. Generalmente aquí lo que hacen es mejorar la formulación. Mejoremos la formulación para que dure, ¿cierto?, por más tiempo. Bueno, dicen por ahí las malas lenguas que hay también un arreglo con los dentistas, de repente el médico va, oye, entiéndele el cuestioncito ahí para que compre Vitis por una semana, ¿cierto? El visitador médico que regala el viaje, etcétera, el congreso en el extranjero, todo eso, ¿ya? Entonces de esa forma se obtienen los colutorios. No sé si todavía existen los visitadores médicos. Sí, todavía. ¿Sí? Es que como ya no pueden regalar. Van a las médicas usualmente Escucha, ya hace tiempo, como ya no trabajo en laboratorio farmacéutico, cuando trabajaba veía mucho a los visitadores médicos porque le hacen como una cena mensualmente y ellos rinden su cuenta, etc. Son como entes extraños dentro del laboratorio. Van muy pitucos al laboratorio. En cambio, los trabajadores van ahí todos como recién levantados. Mal olor, ¿cierto? Ropa sucia, etc. ¿Ya? Y por último, chiquillos, tenemos las pastas, y aquí pasamos a lo que es semisólido, ¿cierto? Y en las pastas generalmente hay dos tipos de pastas. Ya hay pastas grasas y hay pastas al agua. A pesar de que la pasta al agua no es mayoritariamente agua, ¿ya? Sino que tiene una porción de agua. Generalmente varía entre un 10, un 15, hasta un 20% de agua. Y generalmente lo que hace es que le da una textura más blanda, ¿cierto? No como esta pasta Lázaro clásica, esta que es más barata, que es muy dura, que se pega en todos lados. Ahí tenemos una pasta grasa, ¿ya? ¿Y por qué se le llama pasta y no de otra forma? Porque generalmente hace referencia a que es un sólido disuelto en una base oleosa, ¿ya? Entonces ahí hablamos de pasta. Ya les había comentado, ¿cierto?, que existían las pastas grasas y las pastas acuosas. Generalmente mejora un poco la textura, ¿ya? Según yo, el hipoglós, ¿cierto?, pasó de ser una pasta muy grasa a una pasta acuosa. Antiguamente la cuestión se pegaba en todos lados, ¿cierto? Uno llevaba una semana lavándose las manos, etc. Y hoy en día es muy fácil de manejar, ¿ya? Es como una cicaplast más o menos, como más acuosa. Es como líquido, es como cremita. Es como cremita. Ahí sí, ahí hay un ejemplo para un profe que no es de farmacología, es como cremita. La pasta Lázaro es como... Pero si me menciona producto, creo que sí. Me imagino que debe ser como el Cicaplast. Me imagino. ¿Ya? Así que eso, ya siento, chiquillos, ustedes saben que no soy juez. Así que no me culpen. No estudié químico farmacéutico. ¿Ya? Entonces, mi triste historia. No, nunca quise ser juez, pero después sí quise ser juez, pero me arrepentí en el camino. ¿Ya? Entonces, como les decía, hay pasta al agua y pasta grasa, y de aquí derivan, ¿cierto?, todas las formas. Todo este tipo de formas, porque generalmente esta solución acuosa con esta oleosa en presencia de un emulsionante, generamos las cremas. Bueno, ahí está la crema del tipo OW, WO. Ya por otra parte, si dejamos solo la acuosa, tenemos un gel, ya. Y por otra parte también podemos formar la pomada y el ungüento, ya. Entonces, generalmente se utiliza en afecciones dermatológicas con exudación, ya, y inflamación. Ese es como el uso que más se le da. Hoy en día lo que más se utiliza, ¿cierto? El ejemplo clásico, la guava, ¿cierto? Esto fue China, le iba a hacer una demostración, por eso vino con el bebé hoy día, pero se llevó al modelo, ¿ya? Está en ese proceso ahora. Le hubiésemos ayudado. Pero se cambió. ¿Ya? Tenía otra, tengo geles. Ya, tenemos geles también. Ya, y aquí es solo agua. ¿Ya? Ustedes ya hicieron gel una vez con Carbopol. ¿Ya? El Carbopol es el agente gelificante más conocido, que más se utiliza, es de bajo costo, barato obviamente, pero el Carbopol tiene el detalle que necesita la neutralización con tritolamina, ¿ya? Y ahí hay que tener un tema
que yo les comentaba así en el laboratorio, hay que tener cierta precaución con la cantidad de trietanolamina, porque la trietanolamina, ¿qué problema tenía? ¿Se acuerdan? Hicieron hace poquito un informe de alcohol gel. ¿Qué problema tenía la trietanolamina? El tema del pH, ¿no? O sea, tenía el pH, ¿cierto? Si me paso, pero la puedo diluir, y preparar más y bajar. Estaba muy espeso, muy disperso, pero la viscosidad. Ya, pero también ahí era dependiente de la cantidad de carbohidratos. Era la reacción cutánea, ¿no? Podría ser un factor, podría ser que alguien sea alérgico a la trietanolamina o a los derivados amoniacales, ¿ya? Pero había otros, porque los geles generalmente son de uso tópico, ¿ya? Y por lo tanto se basan mucho en las propiedades organolépticas. ¿Se acuerdan cuáles eran las propiedades organolépticas? ¿Catherine? No. ¿Cuáles eran las propiedades organolépticas? Rígido. Puede cancerígeno, ¿no? Cancerígenas. ¿Cuáles son las propiedades organolépticas? Catherine, rápidamente, tacto celular. ¿Que se absorbía? ¿Cuáles son? A ver. Fernando, Catherine, ya que usted ya lo buscó. Los 5 sentidos. High five. ¿Cuáles son las propiedades organolépticas? Tiene que ver con los sentidos, con los cinco sentidos. La sensibilidad. Son las características que se perciben por los Se perciben con los sentidos. Por ejemplo, el olor. el olor. El olor. Y la trietanolamina tiene ese defecto, que como es un derivado del amoníaco, ¿qué olor tenían los derivados? A pescado crudo. ¿Cierto? Porque el pescado crudo. Ya, pero dejaba por lo malo porque igual Ya, entonces si me paso por la trietanolamina, más allá del pH, porque eso lo puedo corregir, tengo el problema de que el alcohol gel podría quedar pasado a pescado. Y ¿Por podría los dejar mal. acetatos? ¿Por el derivado de los acetatos? No, por la trietanolamina. Recuerda que la trietanolamina es una cosa así.